vamos a hablar sobre la fe en la gracia. Digan conmigo la fe en la gracia. Y es muy importante lo que vamos a desarrollar, porque vamos a aprender, pero es muy importante lo que el Señor tiene que traer en nuestro espíritu para poder comprender de qué manera se obra y de qué manera uno busca en entendimiento orar o esperar respuestas de Dios. Sabemos lo que es la fe. En el principio lo que es la fe es la certeza de lo que se espera, certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. ¿Es verdad o no? Eso es la Biblia. Ahora, esa es la parte teológica, pero la fe sin gracia, vamos a darnos cuenta, si la fe no está basada en el recurso de la gracia, es una fe que va a estar activa a través de las obras. Y muchas veces es posible, y es el punto más crucial que quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque esto que estoy hablando es lo que esta generación ha estado transitando. O sea, ¿qué era la fe? Era tratar de mover la mano de Dios a nuestro favor. Eso era la fe, ¿o no? Muchas veces es utilizada la fe para mover la mano de Dios a mi favor. Vamos a leer Efesios 2, del 6 al 10. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, vamos a prestar atención, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros fíjense que siempre dice en Cristo Jesús, es en una persona, no es en la persona de Cristian simplemente, no. La persona de Cristian está escondida en Cristo cuando uno acepta al Señor. Y ahora dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la... Vamos a leer esto todos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Miren qué hermoso pasaje este. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuándo dicen gloria a Dios por su palabra? ¿Y cuántos se están preparando? Dan un aplauso, Señor. ¿Cuántos se están preparando para recibir conocimiento que llena la vida espiritual y trae respuestas del Espíritu a nuestro espíritu? Y el problema de no comprender esto, de no entender lo que vamos a hablar hoy, el problema de no comprender de qué manera actúa la fe y dónde tiene que estar la fe, es vivir constantemente bajo el dominio de una fe basada en una demanda y en un proyecto de respuesta terrenal. Estamos todos de acuerdo que es necesario y que Dios la dio para suplir cuestiones terrenales, porque cuando hay una enfermedad y Dios sana a través de la fe, está supliendo una situación de acá terrena. Cuando Dios hace un milagro financiero, suple de una manera terrenal una cuestión o una situación, un problema, pero nunca el fin, como venimos trabajando, nunca el fin es ese. El fin es que Dios sea glorificado. El fin es que lo que Dios da a nosotros produzca más fe, pero también más entendimiento. Y con esto quiero avanzar, porque la palabra salvo, vieron que leímos que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, pero somos salvos por gracia en la fe. Nos olvidamos de esta parte que hoy lo vas a entender. Vos decís, ¿y esto en mí qué cuadra? Y ahora vas a entender que todo lo que empezamos a desarrollar y estamos desarrollando tiene la característica de un incremento en la vida espiritual a la hora de decidir cosas que las terminamos decidiendo por nuestra propia razón y no por la vida del Espíritu. Y con esto quiero pasar a lo siguiente. La palabra salvado, salvo, que expresa, significa salvar. Significa, escuchen, hacer completo. Eso significa, fuimos salvos por gracia. ¿Están todos? Es ser salvo, es hacernos completo, es sanar, es liberar,
es proveer. En la palabra salvo por gracia encontramos todas las cosas que nuestra vida necesita. Y en eso lo que encontramos es estar completos. Vieron que nosotros cuando leemos decimos, nosotros estamos completos por medio de Cristo. Estamos completos en la vida de Cristo. Y a veces nos van a faltar cuestiones aquí alrededor, pero tenemos una convicción de completud, que ahora lo vamos a ver, una convicción de sanidad, una convicción de redención, una convicción de perdón de pecado, una convicción de restauración, una convicción, y esa es la fe en obra. Pero ¿por qué puedo empezar a experimentar esto? Porque es de suma importancia que la podamos dividir. Entonces, la palabra salvo, salvado, por gracia, fuimos salvos por gracia, por el sacrificio de Cristo. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Es algo que vos no merecías, porque nadie de los que estamos acá merecía la sangre de Cristo, que sea derramada por pecadores. Y ese es el mayor escudo ante los dardos del diablo, porque eso tiene que ver con la fe. Porque cuando nosotros leemos Efesios capítulo 6, encontramos toda la armadura de Dios, y en la armadura de Dios dice, y cuando el diablo tira los dardos, nosotros tenemos que levantar el escudo ¿de qué? De la fe. Pero cuando yo levanto el escudo de la fe, nosotros hablamos de la fe, el escudo de la fe creemos que es como decir, bueno, ahora en el nombre de Jesús. Y la fe no obra de esa manera, la fe obra de un entendimiento. La fe es una convicción, es algo que yo estoy seguro. No es que, ay, diablo, ¿no? Y fue el perro que ladró. Después, ay, ahora sí, salí de la oración, diablo en el nombre, y después te pasaron dos cositas y está, Señor, ¿por qué me abandonaste? Por falta de entendimiento. Porque aquel que tiene el Señor en su interior, que fue comprado con la sangre del Cordero y que está caminando en la vida del Espíritu, no es que está haciendo las cosas correctas por su propia fuerza, que está caminando en la vida del Espíritu, hermano, el diablo no le toca. El diablo no tiene autoridad, el diablo puede hacer mucho ruido, pero en nosotros está el poder de salvación y en nosotros, sobre nosotros está la sangre de Cristo Jesús. Qué brujo, qué hechicero, qué mago, qué agorero, qué umbanda, qué quimbanda. Cuando cantaban, eso lo declaramos en el nombre de Cristo, pero tenemos que tener una convicción de fe. ¿Por qué? Porque aquel que está por nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ahora eso se experimenta en nosotros poder comprender literalmente de qué está hablando el Señor. Entonces quiero avanzar con esto porque es muy importante la introducción, pero salvación entonces significa ser salvo por gracia, es hacernos completos, es sanar, es liberarnos, da beneficios el sacrificio de la gracia. Lo que la gracia trajo a través del sacrificio de Cristo nos trajo muchos beneficios. Y quiero avanzar con esto y ya ahora sí voy a apelar a que el Espíritu va a hablarte en tu interior, porque si no tengo que detenerme mucho para que puedas entender. Y acá vamos a entender esto. La salvación nos da entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la salvación? Listo, mañana me muero y vuelo como un angelito, ¿no? Se terminó, no. La salvación es parte de que nosotros vamos a estar con Cristo eternamente, pero hoy la salvación nos dio entrada al trono de la gracia. Es más, dice, ustedes están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No está diciendo, por ahí te voy a sentar, por ahí vos vas a ser bendecido, por ahí vamos a ver tu medida de estatura, cuánto das. No, estás sentado a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Y todo el que clama a la diestra del Padre en Cristo Jesús, con la mentalidad de estar sentado a la diestra del Padre, clama creyendo que lo que clamó va a suceder, porque no hay distancia para que el Padre no escuche, no hay pecado para que el Padre no responda. Pero lo hacemos desde un entendimiento desde dónde nosotros estamos. ¿Y qué es lo que quiero decir? La salvación nos da la entrada al reino de Dios. Ya vimos lo que es la gracia. Nos permite entrar espiritualmente. Escuchen, porque ¿se acuerdan que empezamos a hablar de la fe? ¿Sí o no? La fe en la gracia. No solamente la fe. Siempre se ha abordado ¿qué? La fe. Siempre hablamos de la fe. La fe de Abraham. La fe, pero la fe en la gracia tiene un secreto revelador. La fe en la gracia tiene una potencia, tiene gracia muy grande para que Dios empiece a hacer obras que no hemos imaginado, y en esto quiero entrar. La salvación nos da la entrada al reino de Dios, nos permite entrar espiritualmente al lugar.
Cuando yo tengo entrada al trono de Dios, antes yo no podía entrar ante el trono de Dios. Ahora Cristo pagó el precio, yo recibí la salvación y ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios porque estoy en Cristo. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, ¿qué me habilita a mí a entrar en la presencia de Dios? Solamente porque este es el recurso que hemos utilizado. Solamente entro a pedir perdón. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Sí, tengo que entrar, ahora tengo entrada al trono de Dios porque tengo que vivir pidiendo perdón. O sea, gracias a Dios que se rompió el velo y que Cristo pagó el precio, porque lo que necesito es entrar a pedir perdón. Pero esa es la mentalidad de una persona que vive desde el alma constantemente, porque la mentalidad del que vive de la mente de Cristo constantemente está sentado a la diestra del Padre. No es que sube y baja. El que vive en la mentalidad de Cristo, con lo que estamos hablando, constantemente está crucificado. Y ese que está crucificado está del otro lado de la cruz. Y del otro lado de la cruz está el Señor a la diestra del Padre y vos estás en el Señor a la diestra del Padre. ¿Se dan cuenta? Le dije que iba a avanzar. Entonces, ¿qué nos permite? Cuando nosotros entramos ante el trono celestial, como dice la palabra, nos permite entrar donde están los recursos de Dios. ¿Dónde están los recursos de Dios? ¿Acá? Arrepentidos y convertidos. El reino se ha acercado. Cristo pagó el precio y hoy nosotros somos partícipes de ese reino. Yo puedo entrar y cuando entro, yo puedo acceder a los beneficios del reino de los cielos. Y con esto quiero escuchar, que podamos prestar atención. Es necesario por eso nacer de nuevo. La persona que no nace de nuevo no puede entrar ante el trono del Señor, ante el trono de la gracia. Lo interesante radica en que somos salvos por gracia a través de la fe. Y acá voy a hablar de dos posturas y voy a avanzar. La postura A, ¿está despierto? Estoy transpirando, hermano, como testigo falso. Pero no se preocupe. Si usted ama al pastor, después le da un abrazo igual. No sé qué unción va a salir. Yo los he abrazado, hermano, también y no he dicho nada. Salvos por gracia, ¿sí? Dos posturas. Uno, salvo por gracia. ¿Cuánto dijimos? Soy salvo por gracia. ¿Sí? Es verdad. Pero nos resta algo. Somos salvos por gracia en la... quiero que todos presten atención porque son conceptos. Somos salvos por gracia en la... Vamos a repetir esto todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Somos salvos por gracias en la fe. Y acá voy a desandar dos cuestiones que son muy importantes de comprender, porque salvos por gracia, que es una verdad, pero que le falta la otra parte, nos hace creer cuando solamente decimos soy salvo por gracia y me olvido que es por medio de la fe, me hace creer que ya hay una soberanía, que el pueblo no tiene que hacer nada. Dios ya lo hizo todo, ya sos salvo. Entonces, esto permite que la persona razone y deje todo el libre albedrío y no actúe consecuentemente el llamado de ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se genera una soberanía total. ¿Es verdad? Sí. ¿Dios es soberano? Sí. Pero el problema que radica acá es cuando nosotros creemos que entonces no tenemos nada que hacer. Y esto seguramente en tu psiquis, en tu cabeza, te está haciendo razonar y está diciendo, pero ¿cómo? Si hace tiempo estamos trabajando que yo no tengo que generar obras. Sí, ahora lo vamos a ver. Porque cuando nos paramos en posturas que no están completas, nosotros argumentamos según el entendimiento. Y según lo que argumentamos en nuestra mente, lo que terminamos haciendo. Por eso está en esta postura, sos salvo por gracia, haz lo que quieras, total te vas al cielo. No, estás operando en la vida de la carne. Ahí se ven cómo se desacomodó y se desmorona. Y ahora yo te digo esto y tu psiquis y tu manera de pensar o tu ser interior te agarra y te dice, entonces me voy al reinfierno porque me cuesta un montón. Y eso automáticamente lo que tiene que hacerte ruido internamente y darte cuenta es decir, entonces no estoy viendo la vida del Espíritu.
no estoy viviendo la gracia que dice la palabra del Señor. Entonces, convence al creyente de algo, lo convence de algo que en realidad no lo puede validar. Y acá está el punto más especial, porque el problema no es no hagamos nada. ¿Se acuerdan que te dijimos desde dónde hacemos las cosas? Y ahora eso lo vamos a desarrollar más adelante, ¿ok? Entonces, salvo por gracia. Le falta una parte porque somos salvos por gracia por medio de la fe. Ahora la parte B es solo por fe. Somos solo salvos por fe. Acuérdense que la gracia es lo que nos dio la salvación y la salvación es lo que nos permite entrar al trono del Señor donde están sus recursos. Porque ahí vamos a entrar después cuando oramos y qué esperamos de Dios también. Porque se ha actuado, ¿es verdad o no? ¿Es verdad o no? De una manera muy irresponsable con la fe. No, el Señor me dijo que no estudie más porque vienen 2 días. Son maneras irresponsables de actuar. Porque le adjudicamos a la fe cuestiones que no tienen que ver con un entendimiento del Señor. Pero ¿por cuándo pasa eso? Cuando yo delimité la otra parte que es la gracia. Porque la gracia me hace entrar al trono del Padre y cuando yo entro al trono del Señor y permanezco al lado del trono del Señor porque estoy en Cristo Jesús sentado ahí, ¿qué es lo que sucede? Escuchen esto. No puedo errar. Yo no voy a decir, el Señor me dijo y el Señor no me dijo. Porque yo estoy sentado al lado del uno. Estoy en el uno sentado al lado del Padre. O sea, cualquier acción que desequilibra a mí me va a generar falta de paz. Me va a hacer sentir que voy a empezar a tomar decisiones según la carne. Por fe se convierte en obras. Cuando es solo por fe se convierte en obras de personas solamente para mover la mano de Dios. Cuando es solo por fe y no es por gracia, es para adquirir circunstancias o situaciones, solo para mover la mano de Dios. Y eso es lo que has estado más activo en todo estas últimas décadas, de decir, y tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿qué es esto? Lo vuelvo a repetir, son obras de personas para mover la mano de Dios. Yo tengo que mover la mano de Dios para que Dios haga algo, ¿sí o no? Entonces, hago un cuadro mental y digo, entonces ahora Dios va a mover la mano, ¿por qué? Porque voy a meter 10 días de ayuno, voy a levantar a hacer mi devocional diario, porque voy a ir a orar al hermano inconverso, porque voy a soportar al difícil, entonces Dios me va a responder. Hermanos, son obras. Se convierte en obras de personas para mover la mano de Dios. Entonces yo hice todo un tilde, escuchen porque así opera. Solo por fe. ¿Se acuerdan cuando dijimos solo por gracia? Ahora solo por fe. Si yo obro así, no obro desde el trono de Dios. No obro desde la voz de mando del Señor. No obro de estar sentado al lado del Señor. ¿Y por qué pasa esto? Porque la fe hace que yo tenga que hacer obras para que Dios me tenga que responder algo, para que Dios haga algo por mí. ¿Y cuántas veces hemos entendido eso así? Ahora, el problema, ¿saben cuál es? La frustración de cuando algo no sale como nosotros hicimos. Yo oré y yo canté 6 coros y abracé a los hermanos duros y puse la otra mejilla y Dios no me respondió. A nadie dice amén. Y Dios no me respondió, porque fue una fe no basada en la gracia. Porque espera un resultado inconscientemente espera un resultado según las obras. Y te voy a decir algo. Y acá vamos a entrar en el punto crucial del desarrollo de esto para poder terminar. Tus obras no hacen que Dios mueva la mano hoy. Dios no mueve la mano hoy por algo que Dios tiene que hacer hoy. Porque ¿saben qué? Les voy a decir algo a todos. La obra que nosotros muchas veces hacemos para mover la mano del Señor no está basada en la gracia. Y esto es lo que quiero yo fundamentar para que podamos entender.
es que son esfuerzos para alcanzar una respuesta del Señor. Y no está mal meter más oración, hacer obras de justicia. Eso no está mal. Pero el Señor, el Padre, quiero que escuches lo que voy a decir ahora, pues esto va a romper un montón de estructuras mentales. El Padre no tiene que darte algo. ¿Estás acá? El Padre ya lo dio todo en la cruz del Calvario. ¿Estás escuchándome? El Padre, Dios, ya lo dio todo en la cruz del Calvario, que es Cristo. ¿Estás acá? Y ahora vas a empezar a atar, si estuviste escuchando, vas a atar esos cabos que estuvimos hablando hasta recién. Cuando el Padre da a Cristo, en la cruz, y el sacrificio de Cristo para aquel que creen por fe en Jesús son salvos, lo que hizo el Padre fue achicar la distancia, y cuando te dio a Cristo te dio todo. ¿Por qué nos dio todo el Padre en Cristo Jesús? Y acá está la respuesta. Porque la salvación es la entrada ante el trono de Dios. Y en el reino de los cielos, estamos hablando de un ámbito de reino, un ámbito espiritual. Y en el reino de los cielos, en el trono de Dios, están todas las cosas que nosotros necesitamos. Yo te voy a volver a repetir lo que acabo de decir. El Padre ya nos dio todo lo que tenía que darnos. ¿Estás acá? ¿A qué nos dio? A Jesús. Porque esto cambia la manera de orar. Yo no oro porque Dios me tiene que dar algo. Oro porque Dios a mí me lo dio. Entonces, ¿qué oro? Con la convicción de que yo ya tengo la entrada ante el trono donde están todos los recursos de Dios que yo necesito. No sé si estás entendiendo lo que estoy diciendo. Dios al darnos a Cristo, nos dio la entrada a la presencia del Padre, donde están todas las cosas que nuestra vida necesita. Entonces la fe mía no va a estar basada en que algo que yo necesito, va a estar basada desde donde yo estoy sentado. Y ahí es donde opera la convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. ¿Qué espero? ¿Algo que Dios me tiene que dar? No, espero algo que Dios ya me dio. Hermano querido, si vos estás pasando un momento de dificultad, yo hubiese sido vos, hubiese saltado de la silla. Porque en esa mentalidad, vos no estás lejos del recurso de lo que vos necesitas. Vos estás al lado, en la presencia del recurso de lo que vos estás esperando. Y tu oración va a cambiar. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mente total. Yo no pido por lo que a mí me falta. Pido en presencia de lo que yo ya tengo. Eso es cuando lo tenemos a Él, tenemos todo. Y vos decís, che, bueno, pero no me respondió esto. Pero por ahí la respuesta que vos no tuviste en el momento, vas a tener la respuesta de la paz de por qué no tenerlo en el momento. Que lejos de Él, eso es una frustración. ¿Estás acá? La gracia que hizo, lo acerca, nos acercó a donde están los recursos. Entonces, esas son las anteriores funciones parciales. Ahora, por gracia a través de la fe, que es lo que dice la palabra, esto sucede de la siguiente manera. ¿Estás acá? Ya recién te expresé un poco, pero quiero que entiendas esto. Dios a través de Cristo en la cruz proveyó todo el poder sobrenatural del reino. Yo te voy a volver a repetir lo que acabo de leer para que se afirme en tu espíritu, para que tu oración no sea, Señor, y necesito porque no tengo, y que aquello, Señor, yo sé que si es en tu voluntad, yo ya lo tengo. Es totalmente diferente la oración. ¿O no? Dios, a través de Cristo en la cruz, proveyó todo el poder sobrenatural del reino
permitiéndonos la entrada de gracia inmerecida. Vos por gracia entrás a la presencia donde están los recursos. Por gracia en Cristo ya recibimos. Por eso, ¿por qué en Cristo recibimos todas las cosas? Porque a través de Él nosotros estamos sentados ahí. Y nadie te va a correr. No te van a sacar de ese lugar. Esto es lo que nos permite vivir desde la mente de Cristo, como estuvimos hablando. De una mente renovada. De una mente de lo que falta. Por eso Pablo dice, yo me sé contentar en todo. ¿Por qué Pablo se podía contentar en todo? ¿Cómo alguien se contenta en todo? ¿Cómo te contentas cuando te tratan de matar a piedrazos? ¿O cuando tenés sobreabundancia o cuando tenés necesidad? ¿O cuando todo lo que construiste vino alguien con sacrificio, con sudor, con lágrimas, trabajando en la iglesia, operando para que el reino crezca, y venían algunos y le querían desviar a la gente que estaba ahí? ¿Cómo se hace para vivir en un contentamiento constante desde ese lugar? ¿Se acuerdan que hablamos desde dónde? Desde estar viviendo sentado a la diestra del Padre. ¿Y cómo yo vivo sentado a la diestra del Padre? En Cristo Jesús. Porque a través de Cristo, y eso es entender que Cristo que nos habita, es lo que a nosotros nos hace entender espiritualmente. ¿Quién nos revela todas estas cosas? Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu quien nos revela todo esto, para que después la oración no sea una oración, como dice, de niños, sino sea una oración de una persona que está siendo capacitada en la fe, que está siendo capacitada a la estatura de un varón perfecto. Lo que más remarcó en esta generación es ser movido solo por la fe. Escuchen, movernos en el entendimiento de fe sin gracia son obras para mover la mano de Dios para que haga algo. Cuando Él ya lo hizo todo, lo que pasa es que tengo que entender que Él ya lo hizo todo y lo tengo que ir a buscar en Cristo. Y en Cristo voy a encontrar la voluntad perfecta del Padre. Es la respuesta perfecta del Padre. ¿Por qué es tan importante esto que estoy diciendo? Porque cuando nosotros pedimos desde Cristo, no nos equivocamos. Estás pidiendo desde un lugar donde vas a tener una respuesta correcta de lo que Dios quiere para tu vida. Vas a estar por equivocarte y lo vas a hacer en el Señor, y al estar en la presencia de Dios, sentado juntamente con Cristo, no te vas a equivocar de la manera que muchas veces nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde un lugar, escuchen, desde un lugar, no desde la lejanía, no desde el esfuerzo de mis obras, no porque soy buena persona, no, lo hago desde Cristo. Y ahora voy a paliar y voy a pagar todos esos dardos que muchas veces entran en decir, entonces, bueno, si es por gracia, hagamos lo que queramos. No. Entonces, si es por gracia, no tengo nada que hacer. No, escuchen esto. Efesios 1, del 1 al 3. ¿Están todos? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿Qué les dice? Gracia. Es un saludo, ¿no? Parece un saludo. Pero no es un saludo simple. No es un saludo simple. Escuchen. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren cómo sigue. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué dice? Léanlo. Pasado. Que nos... Con toda, dice, con algunas, con toda, en los lugares celestiales, cambia la oración. Dios me tiene que bendecir. No, Dios ya te bendijo. ¿Y por qué Dios ya me bendijo? Porque sos hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, por gracia, estás sentado a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Y por ser hijo de Dios y estar sentado al lado, a la diestra del Padre en Cristo Jesús, todos los recursos del Padre, de sanidad, de paz, de gozo, de bienestar, de provisión, porque la provisión no es tener muchas cosas, la provisión es tener lo correcto de parte del Señor. Todas las bendiciones de Dios cuando operamos desde este entendimiento vienen a nuestra vida porque estamos orando como conviene y no según nuestro propio deseo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una vez y para siempre, te bendijo. Te bendijo. Yo soy bendecido en Cristo. Vos sos bendecido, pero vos no sabés lo que me pasó.
Pero lo que nos pasa en la vida no condice de que no seamos bendecidos en Cristo. Eso es el estatus del mundo que te dice que si vos no tenés plata en el banco, no sos bendecido. Ese es el estatus del mundo que te hace compararte con los demás. ¿Es bueno? Sí. ¿Dios prospera? Sí. ¿Dios da? Sí, para que des. ¿Dios da? Sí. Ahora, ¿eso es el estatus de que vos das a la medida o no? No, la medida es Cristo. Y si vos estás sentado, y ahí está la identidad. La identidad no radica en lo que yo tengo, radica a quién yo tengo. ¿Qué es esta bendición? Gracia y paz. Gracia como favor. Gracia como obra terminada. Digan conmigo obra terminada. El Padre ya cumplió la obra. Ya mandó a su Hijo. Ya te dio todo. ¿Y qué es lo que Dios me dio? Porque a mí me falta. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Lo que a vos te falta está en Cristo. ¿Cómo está en Cristo? Sí, porque vos a través de Cristo estás al lado mío. Hijo, ¿qué querés? Conforme a sus riquezas en gloria. Lo que la gracia proveyó, lo retiene la paz de vivir en la obra completa. Lo que la gracia proveyó. ¿Qué proveyó la gracia? Que está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué proveyó la gracia? Que vos podés pedirle al Señor confiadamente. Pero desde ese entendimiento vos podés ir confiadamente, porque no va a fallar el Señor en responderte lo que tu alma necesita. ¿Lo qué? Lo que tu alma necesita, lo que tu espíritu necesita, lo que la salud necesita. Porque a veces le pedimos salud al Señor y el problema de la salud es la falta de paz. A veces le pedimos al Señor que nos libere de la ansiedad, y lo que nos falta es orar, no que me libere solamente de la falta de paz, porque la falta de paz es producto de no entender dónde nosotros estamos sentados y la bendición de estar sentados en ese lugar. ¿Estás acá? Ya nos proveyó en Jesús. Ahora, quiero que entiendan esto. Esto es la gracia. Por medio de vivir bendecidos, nos dio acceso. Y quiero que todos escuchen, por medio de vivir bendecidos nos dio acceso a la capacidad de Dios para suplir necesidades. Escuchen y grábenselo en su corazón. Lo voy a leer lento para ir terminando, pero quiero que lo graben en su corazón. Por medio de vivir bendecidos, nos bendijo una vez, fue una obra consumada, y en esa vez somos bendecidos constantemente. Sos bendecido constantemente, constantemente. Ahora, por medio de vivir bendecido, nos dio acceso a la capacidad de Dios para suplir necesidades. No solamente vas por vos, cuando vos vas en este entendimiento y orás porque ves una necesidad en otra persona, tenés la capacidad que Dios tiene de suplir necesidades en otro. ¿Por qué? Porque está a tu mano alcanzar lo que hay en el reino de Dios para dárselo a otro. ¿Y qué es esto? Son los dones espirituales, hermano. Ah, Señor, queremos sanidad. Y en la gracia de Dios, ahí está cuando Dios da un don espiritual para que la gente se pueda sanar. Ay, Señor, y necesitamos que la gente sea libre. Y en la gracia de Dios, ¿dónde están las cosas? Están en el lugar del reino, en la estructura del Señor, en el ambiente de Dios, y nosotros estamos ahí. Lo que pasa es que oramos como que es algo que tiene que venir a nosotros a darnos. No, lo oramos desde lejos, lo tenemos que orar porque ya lo tenemos en Cristo. Ahora, en el Señor, en el Espíritu, están aquellos dones que Dios va a repartir a cada uno conforme a su voluntad. Y quiero avanzar. Háblame ahora solo de fe. La fe es en la gracia. ¿Por qué? Porque accedo por gracia a lo que no merezco. No es por tu obra, porque por tu obra este es el viejo pensamiento. Por tu obra decís, ¿qué me va a sanar el Señor si me porté tan mal en la vida o no? Y esto es lo que a mí me pasó. ¿Qué me va a dar Dios a mí si yo hice todo mal? ¿Eso sabés de dónde estás orando? Desde el ámbito de la carne. Porque desde el ámbito de la fe y en la gracia, yo no puedo pensar así. Yo estoy sentado en el Señor, lo hago de manera espiritual, estoy completo, estoy siendo renovado en el entendimiento. Dios suple por medio del acceso que tenemos en Cristo a las capacidades de Dios, en la prosperidad del Señor. Y termino con esto.
la fe que obra de manera correcta. La fe que cree que Dios ya lo hizo. Escuchen, la fe que obra de manera correcta, ¿estás acá? Dijimos que esta fe por gracia es la obra consumada, porque la obra consumada nos sienta al lado del Señor y ahí nosotros tenemos acceso a todo lo que el Señor quiere, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la fe correcta? ¿Cuál es la fe correcta? La fe que cree que Dios ya lo hizo. La fe que no es correcta no duda. La fe incorrecta duda. La fe incorrecta piensa que no lo recibió. Ora desde que por ahí Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Se portó mal 2 días. Y esto no te da libertad a portarte mal. Todo lo contrario, esto te enamora más del Señor. Porque de hecho está de más decir, si vos estás sentado a la diestra del Padre y entendés dónde vos estás sentado, hermano, tu mente va a cambiar. Tu vida cambia. Tu manera de caminar cambia, tu manera de hablar cambia. Somos transformados a la imagen de Cristo. Tenemos identidad. ¿La fe correcta cuál es? La fe es la respuesta a lo que Él ya hizo. La fe responde a lo que Él ya hizo. ¿Qué es lo que ya hizo? Nos dio en Cristo todas las cosas. Las tenemos que buscar en el Señor, en su voluntad. No es fe en nuestra fe. Yo tengo fe. ¿Vieron? ¿Cuántas veces? No. Yo no tengo fe en mi fe de que todo va a cambiar. Yo tengo fe que todo ya cambió en Cristo. Estoy sentado a la diestra del Padre y que todo lo que Dios quiera darme, conforme a la riqueza de su gloria, como dice la Biblia, ya va a suceder. Entonces no voy a esperanzarme de algo que no voy a recibir. Me esperanzo en aquello que yo ya recibí y soporto lo que no recibo porque no es bueno para mí, porque estoy en Cristo, no en la carne. Y todo lo que sucede a mi alrededor prospera para bien. Y esa es la fe de un hijo. No la fe de que, bueno, vamos a tener fe, ¿no? Ya cuando se puso todo, cuando está todo bien, son todos héroes de la fe. Ahora, cuando todo sale, se oscurece, es como que la fe de muchos, por falta de entendimiento, la fe de Pedro se eclipsó. Pero no te preocupes si te pasa eso. Estamos camino a la madurez. Amén. Y quiero terminar. Es la fe en su gracia. ¿Por qué es fe en la gracia? Pues yo tengo fe en la gracia del Señor. ¿Y qué es la fe en la gracia? Miren qué regalo. ¿Cuál es la fe en la gracia? Que en la fe en la gracia yo ya recibo las cosas que no merezco. Que yo oro conforme al entendimiento de que yo estoy delante del Señor, no lejos del Señor. No como a tientas buscando a ver qué es lo que Dios quiere para mí. No habla de esa fe. Habla de la fe en su gracia. Y cuando yo tengo fe en su gracia, yo no pido como que me falta. Pido como que yo ya tengo. ¿Ustedes me están entendiendo? Usted es millonario en el reino de los cielos. Y a veces andamos en la vida como gente que está mendigando paz. Mendigando perdón. Mendigando. Y hay momentos de dificultad que uno atraviesa en la madurez. Pero todo eso a nosotros ya se nos dio en el Señor. Ya lo tenés en el Señor. Los problemas de ansiedad, las cuestiones de ira que a veces afronta uno, las circunstancias de dificultad, las situaciones de enojo, las situaciones de no entender, ya están suplidas. Estamos sentados en Cristo, a la diestra del Padre. Yo no voy a orar más por lo que no tengo. Voy a orar por lo que yo ya recibí en gracia y conforme a su voluntad Dios lo va a añadir. Por eso dice la palabra de Dios, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿El qué? ¿El reino de qué? Y gracias al reino de Dios y su justicia, ¿por qué podemos entrar? Por Cristo, por la gracia. Yo tengo fe en la gracia en que Cristo yo ya tengo las cosas. Ahora termino. Las 5 es las acusaciones de la carne. Y esto voy a desandar. Vivir por gracia quiere decir que entonces no hacemos nada. Y ese es un error. No hacemos obra para ganar la salvación. Escuchen. Porque es verdad, yo no puedo hacer nada para recibir la salvación en Dios. Es una realidad, ¿sí? Mis obras no alcanzan, no dan la medida. Pero hago obras porque soy salvo. ¿Se dan cuenta desde dónde? Cambio de entendimiento.
No es que yo no hago nada porque ahora tengo la gracia. No hago obras porque yo estoy en la gracia, hago lo que yo quiero, como no hago nada, no tengo que hacer nada, soy salvo y chao. Bueno, ese es el entendimiento de una persona que no ha crecido y que no ha madurado, porque el que crece y madura hace obras porque ya es salvo. Hace obras porque ya es salvo. No hacemos obras para estar bien con Dios. Hacemos obras porque ya estamos bien con Dios. ¿Ven la diferencia de vivir la gracia, la plenitud de Dios? No hago obras porque tengo que estar bien con Dios. Hago obras porque estoy sentado al lado del Padre en Cristo Jesús. Entonces estoy bien. No hago obras porque hago obras porque no tengo acá nada para dar. Hago obras porque yo ya tengo todo en Cristo. Eso es gracia. ¿Desde dónde lo hago? No vivimos para Dios. Escuchen, yo vivo para Dios. No vivimos para Dios. No está bien vivir para Dios. Porque en nuestra naturaleza, vivir para Dios, en nuestra naturaleza le vamos a fallar muchas veces. Pero vivir desde Cristo, ahí vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivimos a través de Él. Nosotros no vivimos para, sí lo hacemos para y por. ¿Qué? En la comunión del cuerpo, en la comunión de la iglesia, en el entendimiento que hacemos cosas para Él. Pero no lo hago porque hago obras, porque no lo hago yo. Lo hace la presencia que habita en mí, que me lleva cada día a perfeccionarme y a vivir desde Él. ¿Sabes por qué sos perfecto a los ojos de Dios? Porque vivimos desde Cristo. Nosotros alcanzamos la perfección en ciertas áreas de nuestra vida que vamos creciendo porque vivimos desde Cristo, no porque damos a la medida. Porque por eso dijo el Señor, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por tus obras y tu esfuerzo para que no te gloríes, es desde donde vos vivas.